Arturo Telles, ya no se desvíen del tema principal del día, ya hablen del megamadrazo que le dio Zambada a García Luna. Y el gobierno de la Ciudad de México de aquellos años. Y a las instituciones. Porque resultó que involucró, que decía que tenía control sobre pues la policía de la Ciudad de México allá por el 2008-2009. A ver, espérame. Carlos Cetina, ¿por qué no hablan del juicio de García Luna? Ahora se ve qué línea tienen, proteger a sus narcodirectores. ¿Cómo le haríamos para protegerlos y qué tienen que ver? No, miren, ayer el juicio de García Luna, yo no sé si se la complicó a García Luna, porque él es el jurado el que va a decidir. Pero como dices, Alejandro, lo que nos dimos cuenta ayer con las declaraciones, claro, ya un poco se sabía, son los miles de kilos que se manejaban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, claro, con la protección no solo de los federales, sino de la propia autoridad de este gobierno de la ciudad, bueno, en aquel entonces Distrito Federal. Todos estaban en el ajo, Alejandro. Todos. O sea, porque es imposible que para lograr lo que lograron y lo que logra el narcotráfico en movilización de toneladas y demás, necesita la colusión de autoridades en los 3 niveles. Entonces, claro que si siguen rascando van a seguir saliendo instituciones, autoridades, nombres de todos los partidos. Eso no exenta o le quita responsabilidad a García Luna y a todo el organismo de seguridad en aquellos tiempos del sexenio del presidente Calderón. Pero pero lo que está y ha demostrado el juicio es la podredumbre del sistema que tenemos a la fecha. Porque como decías tú el otro día, o sea, no se paró el tráfico de drogas, el trasiego como se llama, de cocaína, ahora son metanfetaminas y fentanilo y todo eso. Claro que sigue. Y seguramente no crearon un aeropuerto alternativo para el narco. Seguramente entra por nuestros aeropuertos y el de la Ciudad de México y seguramente tarde o temprano por el AIFA y el de Toluca por donde pueden. Entonces sigue funcionando ese sistema. Claro, ahora nomás que ahora los cabecillas son otros, porque el Mayo y todos ellos pues, ya pasaron de época, los Ventral Leiva, hay 2 creo que de los cabecillas muertos, la Barbie está apresada, el Chapo está apresado, simplemente han cambiado las cabezas. Aquí el hecho es, número 1, que lo que devela es el papelón de México frente al mundo en una situación donde aparecemos como yo creo que de los peores países en corrupción. Y número 2, pues eso sigue. Y eso exactamente sigue. Igual, sin solución de continuidad, como dicen. Bueno, el Mayo ahí anda, Acuérdense que ha sido uno de los narcotraficantes que se fotografió con un periodista muy importante. Y esa es la última noticia que tenemos de él, pero sabemos que sigue funcionando y que domina uno de los grupos delictivos más importantes, el Mayo, hermano del Rey, que ayer narró hechos que de verdad, mire, olvídese de García Luna, está hablando de un país podrido, está hablando de un país en el que la droga salía por todos lados y como dicen mis compañeros, ¿a poco se detuvo de un día para otro? Porque llegó un nuevo gobierno. Si aquí él mismo lo explica, los cambios de gobierno a ellos les vienen y les van. Ellos siguen funcionando. Narró que cargaban maletas con alrededor de 200 a 250 kilos de cocaína por vuelo en líneas aéreas comerciales. Estaban marcadas con logotipos oficiales y eran descargadas por policías federales que las entregaban
a miembros del cártel fuera del aeropuerto. Dijo que en la nómina había miembros de la PGR, la AFI, policías federales, de carreteras y puertos. No podríamos trabajar sin esa ayuda de forma segura. También dijo que se utilizaban aviones privados provenientes de Venezuela, los cuales eran descargados en hangares especiales dentro del aeropuerto. Habló, es más, de vuelos de carga en los que trasladaban hasta 5 toneladas de cocaína. Haga de cuenta un camionetón de puros bultos. Algunos comandantes de la Policía Federal era tal la complicidad que invertían en cargamentos de droga. Es decir, oye, ¿vas a traer un cargamento? Sí, pues yo te pongo parte, porque se invertía en el avión, el piloto, en fin, traerlo. Yo te pongo. Invertían los propios policías en ese negocio, que sabían que les iba a dejar un dinerito, y habló de jefes de la seguridad aquí. Claro, también asegura que pagó al menos $5 millones al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Eso ya se había discutido. Ahora cambió la fecha. Y ahora cambió agregando que no fue en un solo pago, porque lo primero que se discutió cuando alegaron que le dieron $5 millones es, achis, ¿y cómo los movieron? 5 millones no caben en un portafolio pequeño, tienen que ser unos maletones de dinero. Ahora dice que se realizaron 2 pagos, uno de $3 millones y un segundo de $2 millones. ¿Qué es lo curioso? Se los dieron en un restaurante enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Enfrentito, cruzando la calle, cruzando la Embajada de los Estados Unidos, se reunían. Es un restaurante de mucha categoría. Pa' fifís, vamos. Y era el preferido de este narcotraficante. Se volvió tan amigo de los dueños que les vendía puerquitos que criaba en sus ranchos, lechoncitos, para que ahí los cocinaran. De tanto que iba. Así entraba a la sociedad, conocía gente, hacía negocios, aparte de los que le encargaba su hermano. A ver, describió a Paredes, un abogado que era el que hacía el contacto con García Luna, y que ellos ya sabían que iba a ser nombrado secretario de Seguridad Pública con la llegada del gobierno de Felipe Calderón, y que era importante hablar con él para conseguir protección para su hermano el Mayo Zambada. Pues comentó también que sabía que desde el cártel de Sinaloa le pagaban $1,5 millones mensuales a García Luna. Pero la descripción de cómo entraba y salía droga de esta ciudad durante el gobierno de Fox, durante el gobierno de Calderón, es increíble, con total impunidad. Dice que con la ayuda de García Luna el cártel creció como nunca. Pero ahora, ¿qué validez tiene la palabra? Porque ahora lo único, yo, inocente, es que el crimen sí paga. Vivió como rico. Lo agarraron y en lugar de echarse a perder en una prisión,
está viviendo en Estados Unidos el sueño americano con su familia, sus bienes, a todo dar comiendo hamburguesas, yendo a donde le da la gana, porque está en libertad condicional que le dieron a cambio de testificar. Claro, es un ciclo que se reproduce. Dentro de 6 o 12 años van a estar juzgando al García Luna de hoy. ¿Quién es? ¿Quién? No sabemos. Pues se puede adivinar, ¿no? Pero y habrá ese juicio y habrá quien critique a la gente que no criticó en aquel momento a las autoridades de ese momento. Pues sí la hay como la hubo en aquel momento. Sí, es una novela de terror que continúa día a día, nada más que van cambiando los personajes. El Gran Boquete, como se conoce a la frontera de México con los Estados Unidos, permanece el paso, es continuo, solo están cambiando los personajes, y eso lo sabemos desde hace 20, quizá más tiempo. Pero en este momento, a pesar de lo que digan los líderes de la 4T, este flujo de contrabando continúa por el Gran Boquete con diferentes aliados. Puede ser Venezuela, puede ser un puente con Haití, puede ser esos pequeños submarinos que hacían hechizos como si fueran sirenas decantadas. Pero el Gran Boquete sigue, y esta novela de terror sigue con personajes diferentes. Solamente en 5 o en 10 años se estará hablando, si no es que antes, de esa terrible tragedia que es el narco en México, pero además coludido con los Estados Unidos. Porque como tú dices, si estaban enfrente de su embajada, estamos a un lado de su frontera.